¿Qué tal, amigos? Aquí con los sujetos trascendentes de los transeúntes nunca intransigentes, es decir, los guías de turistas del turismo cultural en nuestro país. Diana Cabrera, a tus órdenes, bienvenidos nuevamente. Este es el séptimo capítulo de séptimo, del capítulo de la opinión sobre la reforma al Poder Judicial en México. Nos quedamos en la ocasión anterior diciendo que, bueno, que hay una necesidad sistémica de observar el contacto entre los servidores públicos y los habitantes de este país, llamados por algunos pueblo y llamados por otros ciudadanos, llamados por informalmente entre nosotros la raza indígena o mestiza. Al fin y al cabo, son linajes ancestrales que existen en estas tierras y que, bueno, se convierten en todo un asunto a considerar dadas las situaciones que imperan de violencia y discriminación en la actualidad. Ah, por cierto, antes de que se me olvide, nuestro guerrero cultural aquí está con nosotros. Bueno, amigos, pues entonces estábamos diciendo que esta tesis que origina la observación del contacto directo entre servidores del turismo y los turistas, vaya, los clientes, nos da como pauta también el echar un ojito en los otros contextos para ver efectivamente si existe una similitud en tanto manejamos los mismos valores y probablemente haya necesidad de transmitirles o de que nos copien a los guías de turistas ciertas actitudes para poder llegar a mejores resultados en tanto la consideración y resolución de los problemas de la vida cotidiana. Ya explicábamos entonces que se hizo un análisis de la acción comunicativa en específico, de la sustancia que lleva esta acción comunicativa y las formas, ¿verdad? Que en términos lingüísticos, noseológicos, sociológicos, epistemológicos, antropológicos, tienen sus características, por supuesto, y que estas características han sido observadas debido a el proceso de constructivo en el que nos hemos sumergido junto con los guías de turistas. En este diagnóstico educativo que se hizo en principio con el Sindicato de Guías de Turistas de la Costa Maya, bueno, pues se entiende de alguna manera que la materia prima es el patrimonio cultural, que es de lo que se habla en la cotidianidad, en términos de expresión cotidiana dentro de las experiencias turísticas. Y bueno, se han delimitado algunos conceptos que son utilizados de manera retórica, es decir, de manera constante, y se les considera en todas las formas acoplables en significación a las formas previas que traen los turistas. Entonces estos conceptos han sido la cultura, han sido la discriminación, el turismo como tal, el patrimonio cultural que ya lo mencionamos, por supuesto la ética, en la forma como nosotros hacemos y presentamos las cosas, y la comunidad. Permítanme un segundito. Y bueno, la forma en que uno vierte el conocimiento va a depender evidentemente de los públicos que nos visitan, pero ahorita como todavía estamos en la parte esta de analizar qué es lo que se transmite y cómo se transmite, pues estamos con la idea de este diagnóstico que en principio nos induce a la cultura. Entonces, bueno, de manera práctica o pragmática los guías te van a inducir hacia este sendero y de forma teórica te incluyen en un análisis donde tú vas a valorar precisamente lo que decíamos, la discriminación. Dentro de este viaje, dentro de esta experiencia turística,
Tú estás analizando todo lo que se te está informando, los turistas, etcétera, las condiciones, estás analizando como turista. De alguna manera el conocimiento previo también está siendo comparado y al final tú haces una propia síntesis personal de lo que estás viviendo. Entonces has llegado a un punto reflexivo en el que todo ello toma una significación y por lo tanto una valoración ética, ¿verdad? Que de manera pragmática también te lo va induciendo el guía de turistas y bueno, pues entiendes que hay una vinculación en ese momento con las demás personas que no pertenecen precisamente a la cultura de la cual tú provienes y entonces hay una convivencia, hay una coexistencia que la va manejando, la va mediando el guía de turistas de manera directa. Ahora poniéndonos a pensar un poquito en lo que sucede en términos de ciudadanía cuando nosotros vamos a las oficinas de gobierno, cuando vamos a las instituciones, ¿cuál es el trato? Esto que estamos manejando, por lo cual nos deben ir llevando, por ejemplo, policías ministeriales, por ejemplo, abogados, ¿no? Por ejemplo, consejeros, etcétera, tiene este razonamiento, tienen estas inducciones, tienen estas generalizaciones o síntesis que te ayuden a ti a entender. Bueno, en el término turístico sí lo hay. Esto fue lo que encontramos precisamente en el cuestionario diagnóstico y hemos sintetizado que estas percepciones con las cuales se trabaja de una manera técnica, de una manera con la experiencia, de una manera muy holgada, pues te hacen entender que el trabajo sustentable en términos culturales te hace reflexionar en lo que dices, en lo que haces y en lo que estás pensando. De tal manera que el proceso de constructivo te va a llevar precisamente a estas vías de sustento que tú tienes que integrar en un propio carácter social que te va a llevar a la explicación, a la interacción además, ¿verdad? Y te das cuenta entonces de que todo esto que decíamos, que cuando tú recompensas, contribuyes, etcétera, con tu conocimiento a la hora de la intersubjetivación de los valores, pues se hace tangible una respuesta y esta respuesta definitivamente es una pacificación entre los seres, entre las culturas, lo cual le conviene a todos los países. No por ello el sector terciario que es el turismo es el que aporta una muy buena cantidad al Producto Interno Bruto. Entonces hay que retomar esta vinculación educativa en todos los sectores productivos. Ya nos lo decía la directora de esta tesis, la maestra Lady Hernández Trueba de la Universidad Pedagógica Nacional, justo y precisamente lo decía al final del foro de diálogo que se llevó a cabo precisamente para poder entender los contextos en los que los guías se manejaban y los ambientes. Entonces, bueno, pues si no les parece mal, yo aquí les resumo un poquito qué fue lo que pasó en aquel 22 de octubre del 2010 en la Universidad Pedagógica Nacional. Es una estrategia sociocognitiva, como le llamamos, a este foro de diálogo para conocer cuáles eran los fines sustentables de distintas instituciones. En este caso, por ejemplo, su servidora presentó una ponencia donde se valoraba el patrimonio cultural debido precisamente a las contingencias ambientales. Entonces, bueno, estábamos en un primer acercamiento con esta ponencia sobre la inseguridad que se puede llegar a vivir ante las circunstancias climatológicas, meteorológicas. Entonces, bueno, de entrada el panorama contextual, vamos a ponerle ahora, en vez de cultural, vamos a poner contextual, nos presenta primero que nada una delimitación de estos temas,
¿no? Un acercamiento hacia las catástrofes naturales. Posteriormente, el profesor Yuri Balam Ramos de la Universidad de Quintana Roo nos habla en Turismo y Desarrollo precisamente de los conflictos étnicos, de la inequidad política, porque a la hora del desarrollo turístico, bueno, pues hay una cierta marginación en áreas de los pobladores originales y nuevas residencias construidas de alguna manera tienen una inequidad en cuanto a no solo al desarrollo, sino en la distribución de los recursos, llámese la luz, llámese el agua, llámese pavimentación, llámese la basura, etcétera. Entonces, esto nos mantiene en las áreas turísticas en estados multiétnicos, en conflicto constante, primero por el desequilibrio ante la discriminación y la xenofobia, y posteriormente por la falta de atención de los burócratas y políticos que debieran estar insertados en la solución de estas problemáticas cotidianas. Más adelante, la maestra de la Vázquez, también de la Universidad de Quintana Roo, nos habla de esta parte política donde los compromisos son multilaterales, en tanto se pertenece a una zona, a una región, en el caso muy particular de la Costa Maya, a la zona centroamericana, en la que se hacen vinculaciones con otras universidades, la maestra de la considera la cooperación multilateral sostenible porque, bueno, ello trae consigo compromisos para la conservación de la biodiversidad regional. Más adelante, la maestra Victoria Romero, que pertenecía en aquel tiempo a las áreas nacionales protegidas, ya aborda la necesidad de tratar a guías en la capacitación con esta sustentabilidad medioambiental. Entonces, el cómo se va a tratar, el qué tipo de atención se va a dar y cómo ser recíprocos con el medio ambiente que recibe a los turistas, etcétera. Entonces, todo eso nos acerca ya a través de las áreas nacionales protegidas que están dentro del contexto. Otra situación es la ética, y aquí es donde delimitamos un contexto de otro. En el caso de la productividad también hay contexto con las instituciones, es decir, los guías tienen una vinculación en capacitación con las instituciones y de las instituciones emana un cierto desarrollo que aquí le llamaron un nuevo desarrollo en el turismo gracias a la ética y a la cultura turística. Entonces, para la Secretaría de Turismo, a través de la licenciada Yaneli Cardín, nos decía que la educación es humana y bueno, implica una visualización hacia la convergencia, hacia la sincronía con las comunidades que albergaban a todo este turismo, con los individuos de manera individual también, no solamente de manera comunal, y con la seguridad para todos. Entonces, bueno, esto es de alguna manera darle certidumbre a todos los habitantes y dárselos mutuamente, la certidumbre de que todos estamos en el nivel de conciencia y de competitividad en estas zonas turísticas, a pesar de las diferencias que decíamos anteriormente, étnicas, la biodiversidad, que también de alguna manera hacen la diferencia entre zonas y regiones. Y bueno, aquí viene otra parte del contexto de cómo se está manejando esta visualización de las problemáticas y las necesidades a resolver. Y aquí entra el arqueólogo directamente del Instituto Nacional de Antropología e Historia de allá de Quintana Roo, el arqueólogo Jaime Garduño, quien nos estaba hablando precisamente en este diálogo sobre el uso social del patrimonio arqueológico.
En específico, para no ahondar demasiado en esto, pero sí haciéndolo ver porque es muy importante, en específico lo que se requería era esta observación de los usos que distorsionan el valor patrimonial de las pirámides. Es decir, y aquí viene el reproche, ¿por qué algunos burócratas toman la decisión de hacer fiestas de 15 años o alguna celebración específica muy personal que no tiene nada que ver con las costumbres o tradiciones de los pueblos ancestrales y tampoco tiene que ver con el respeto de la inclinación sagrada que tienen los pueblos por estos lugares? Entonces, bueno, pues aquí hay este reproche y el por qué también para poderle dar acceso a demasiada gente hay un cambio en las estructuras originales, insertándole barandales y bueno, algunos otros puentes que agreden de alguna manera, bueno, en muchas formas agreden a las estructuras originales que se pretenden conservar. Entonces, bueno, es todo un asunto, es toda una necesidad para atender y así viene la sustentabilidad delimitando los porqués y los contras y todo lo que se requiere resolver de un mismo asunto y de un mismo contexto. Más adelante viene el guía de turistas Manuel Acosta, en paz descanse Manuelito, lo queremos mucho, esperemos que esté guiando allá en el camino de estrellas, en la gran serpiente emplumada, donde seguro está animoso escuchando estas palabras. Pero don Manuelito, un guía veterano que estuvo con nosotros en estos avatares de la vida, pues nos mencionaba en este diálogo, en este foro, que había esta vinculación necesaria para profesionalizarse entre guías e instituciones gubernamentales, lo mismo que con sus principios, sobre todo, por ejemplo, los días del desfile, el Día del Trabajo. Entonces, bueno, pues ahí había que cumplir también de cierta forma, también porque son un sindicato, actualmente todavía trabajan ellos ahí en el Costa Maya, y bueno, pues esto es observar que sí, efectivamente hay un desarrollo tanto en la parte reproductiva de nuestro patrimonio y que somos parte, que somos participantes de esta reproducción. Lo mismo que hay una necesidad de colaborar con operadores, por ejemplo, con transportistas, que son los que nos llevan y nos traen y que también tienen sus propias reglas, sus propias limitaciones en cuanto a la seguridad que debemos tener todos en el camino. También nos hablaba Manuelito sobre la relación que se tiene con los ejidatarios, con los pueblos, con las comunidades a las cuales entramos y estamos llevando turismo. Por lo tanto, ahí hay una delimitación de qué se debe decir, qué se debe tocar, qué no se puede hacer, cuáles son las reglas de cada comunidad, y eso nos hace relacionarnos definitivamente con personas de las comunidades. Entonces, bueno, ahí hay una vinculación, una interacción muy importante y que nosotros estamos controlando en tanto las acciones no deben perturbar el medio ambiente que se visita. Y bueno, de entrada es todo ello parte de las habilidades del guía y parte de todo lo que tiene que manejar dentro del propio contexto, lo cual lo lleva a la hora del contacto directo, a tener una presencia y una representación social del país del cual él pretende promocionar y al cual probablemente él te pertenezca. Recuerden, hay guías de turistas también internacionales dentro de las comunidades y sindicatos mexicanos, así que no podríamos discriminar, ¿verdad? Que hay otros colegas que vengan de otras partes. Y como estamos en la cuestión esta de no discriminarnos los unos a los otros, pues al contrario, agradecemos las aportaciones y el amor que le tienen a este país. Bueno, en arqueoastronomía, porque ahí viene esta fusión científica que es una de las que yo
también más gozo a la hora de estar explicando esta historicidad o esta microhistoria de una parte del país, a donde quiera que estemos en el momento en que estemos. Y bueno, aquí el maestro profesor Jesús Galindo Trejo, también de la Universidad Autónoma, de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos hizo una aclaración muy interesante, insisto en la fecha. Nosotros ya estábamos interesados como guías de turistas en hacerle frente a la mercadotecnia. La mercadotecnia hablaba en aquel entonces de que se vendría el fin del mundo en el 2012 y gracias al profesor Jesús Galindo, pues tuvimos esta oportunidad de explicar técnicamente y en términos no solo prácticos, también técnicos, qué fue lo que sucedió con aquellas alineaciones astronómicas de aquel año 2012. Entonces, él nos hablaba y nos hacía conscientes que esta transmisión del conocimiento desde los códices hasta la fecha llevan una cierta manipulación, y eso pues depende evidentemente del orden que se esté estableciendo en el presente continuo. Como resumen, sí quiero decir que hemos valorado muchísimo el trabajo del arqueólogo Guillermo Velázquez, quien dentro de esta moderación tuvo a bien vincular algunos aspectos de la sustentabilidad entre todos los presentes y, por supuesto, la conversación se torna clara, honesta, y de ahí que también la directora de este foro y de esta Universidad Pedagógica Nacional, la maestra Lady Hernández Trueba, nos invite con justa razón a seguir vinculando la educación y la productividad en este país, de tal forma que estos vínculos den a buen cauce, que nos lleven por buen cauce para crear políticas públicas coherentes. Entonces, bueno, pues entre las políticas públicas coherentes que estamos observando dentro de todo este trabajo que se hizo, pues estuvo la interdisciplina, que es algo que hace muchísima falta en la política mexicana, de tal forma que pues se pueden observar que estos ambientes dinámicos tienen estas consecuencias y soluciones, que es lo que a nosotros nos interesa y a partir de lo que nosotros expresamos. Entonces, bueno, pues si hemos de describir los sistemas y si hemos de describir las lógicas opuestas a partir de la propia percepción, bueno, pues consideren ustedes que lo que debemos estar posibilitando entre todos nosotros, pues es la comprensión para que todo tenga un fin sustentable, decimos y repetimos e insistimos. Entonces, bueno, para esta investigación se hizo este foro de diálogo con las personas, con los profesores que están dentro del contexto de la sustentabilidad en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, y que están muy al pendiente de todo lo que está sucediendo en las áreas multiculturales, como son Mahahuala, donde llegan los cruceros de Costa Maya. Se han hecho entrevistas de tal forma que se fue dibujando de modo etnográfico. Esto es una de las técnicas que utilizamos en antropología, pero bueno, las etnografías nos ayudan a entender una parte de la historia de las personas, estas microhistorias de distintas personalidades dentro del contexto, para ir ligando efectivamente en base a estas experiencias personales las coincidencias microhistóricas que son coincidentes entre todos ellos. Otra de las situaciones que se llevó a cabo fue la observación directa. Esto me ayudaba a mí porque yo con esto confirmaba los valores que se manejaban dentro de los distintos ambientes recorridos por los guías. Esto además confirma cómo se vierten estos valores y se transforman en actitudes. Entonces, bueno, esta observación no solamente de esto que estaba sucediendo, sino también la observación participante, como decíamos, con el guía de turistas don Manuel Acosta,
es una participación constante de guías con instituciones, con colaboradores, con ejidatarios, operadores, situaciones, circunstancias en los traslados y además de las catástrofes climatológicas que suceden en cualquiera de los rincones de este planeta y que de salida tenemos una representación social. Entonces, bueno, todo esto de la observación directa y participante nos ayuda a confirmar estos contextos, nos ayuda a confirmar estos ambientes y además estamos haciendo entrevistas informales de modo tal que la gente se sienta en confianza para podernos contar un poquito más sobre el ambiente. En términos generales, yo creo que con esto vamos viendo qué es todo lo que se separa para poder ir resolviendo poco a poco. Creo que esto es uno de los buenos ejemplos que se tienen de la investigación científica, sea ciencias naturales, sean ciencias sociales. Yo sé que los de ciencias naturales van a decir los números y las encuestas, también aquí hubo encuestas, también hubo preguntas muy específicas que se le hicieron a la gente. Pero bueno, esto será tema de un siguiente capítulo. Yo con esto quiero sobre todo hacer saber que cuando las cosas se hacen de manera transparente, que cuando las cosas se hacen en conjunto y que cuando las cosas son así, es cuando tenemos resultados buenos para toda una sociedad. Pero si nos limitamos a definir que esta es mi materia de trabajo y aquí se va a hacer lo que yo diga, entonces no estamos avanzando y no vamos a llegar a ninguna parte y lo que vamos a incrementar son las encuestas con número de accidentes, violencia y catástrofes, porque también la desatención y también la indiferencia ante los problemas, que eso es lo que vemos que está pasando políticamente, pues no tiene más resultado que lo que estamos viendo. Por eso la idea, una vez más, es invitar a todos los mexicanos a recapacitar en lo social, porque lo personal pues ya tenemos bastante, ¿no? ¿Quiénes somos y hacia dónde vamos? Es una cuestión muy personal que realmente aquí yo no vengo a tratar quiénes son ustedes y espero que ustedes tampoco quieran ver o voltear a ver qué es lo que hemos hecho en nuestra vida, porque evidentemente hemos hecho locuras como todo joven, como todo ser humano, pero también estamos en esta constante y en esta competitividad en tanto nosotros estamos tratando de mejorar nuestro ambiente, nuestros contextos y estamos tratando de salir adelante muy a pesar de las circunstancias y de una minoría que nos mantiene la bota encima de nuestro trabajo. Entonces, bueno, pues ya que de alguna manera, a pesar de querernos limitar, también nos están copiando, pues ojalá que nos puedan copiar este tipo de técnicas que hemos aplicado, porque pues es justamente lo que estamos esperando precisamente de la presidencia y que estamos esperando de sus colaboradores para una reciprocidad, una retribución y un equilibrio en cuanto a materia de justicia. Entonces, bueno, poquito menos de emoción, un poco más de profesión. Así que damos gracias a Dios y repito, permítenos, Señor, no seguir el ritmo de las bestias y a cambio seguir y marcar nuestro propio compás. Hasta la próxima, amigos. Que tengan buena tarde.